A una entrevista al secretario de Seguimiento de la Presidencia de la República, Benjamín Colamarco. Saludos amigos, bienvenidos. Entre el año 2020, marzo del 2020 y el 2022, Panamá transitó por una situación muy difícil. Lo cierto es que en los últimos meses de este quinquenio, la deuda pública del país se disparó, muy vinculado a la situación que se dio en el momento o en el periodo que les acabo de describir. ¿Se justifica o no se justifica? ¿A cuánto ha ascendido? Hombre, ¿cuál ha sido el manejo que esto ha tenido? Nosotros hemos invitado hoy al jefe de seguimiento de la presidencia, al doctor Benjamín Colamarco Patiño, para conversar sobre esto. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros. Doctor Colamarco, ¿se justifica o no se justifica la deuda pública a la que ha llegado el país? ¿A cuánto asciende y cuál ha sido su manejo? Como no, muchas gracias por la invitación, por esta entrevista. Paz y bien para todos. En primer lugar, yo quisiera enviar un mensaje de optimismo, porque tal vez hay una visión un poco fatalista de las circunstancias que estamos atravesando. Pienso que Panamá tiene oportunidades de salir adelante porque tiene condiciones competitivas y comparativas que, pese a las difíciles circunstancias y a la complejidad que atraviesa el mundo entero, nos permiten a nosotros conjugar un esfuerzo común de la sociedad panameña, de todos los componentes de esta sociedad nuestra, para poder enfrentar las dificultades y superarlas. Eso es lo primero que quisiera resaltar. El otro componente que quisiera mencionar es lo relacionado al tema de la deuda, porque, bueno, mucho se habla, pero yo quisiera un poco referirme a cómo ha ido evolucionando la deuda desde el año 2004 hasta la fecha. Entre el año 2004 y el 2009, la deuda panameña aumentó 66%. Entre el año 2009 y el año 2019, la deuda panameña aumentó 70%. Eso significa que entre el 2004 y el 2019, la deuda panameña aumentó 182%, mientras que entre el año 2019 y el 2024, la deuda panameña aumentó 56%. Estos son los números relativos referidos a la deuda. Si lo queremos ver en números absolutos, entre el 2004 y el 2019, la deuda pública panameña aumentó alrededor de 21.000 millones de balboas. ¿Basado en qué justificación se dieron estos aumentos? Bueno, en el caso de la deuda que corresponde al año 2019, del 2020 al 2024, obviamente la deuda panameña se vio impactada por los impactos y las perturbaciones sociales, económicas, de salubridad de la pandemia. Pandemia que es un hecho cierto, no es un hecho abstracto. Es un hecho cierto, pero del cual mucha gente no quiere hablar, ¿no? Bueno, pero es una realidad global. El 99% de los panameños fuimos afectados de una forma u otra por la pandemia. El 99% de los panameños. Y recordemos las condiciones en que nos encontrábamos en el 2020. No había un manual, no existía un manual que dijera cómo enfrentar un hecho inédito como la pandemia. En consecuencia, hubo que replantear el plan estratégico de gobierno, hubo que replantear el plan de acción, hubo que reenfocar en lo que el presidente Cortizo llamó el triángulo que debía ser el eje fundamental que sustente el esfuerzo del gobierno. En primer lugar, la salud; en segundo lugar, lo social; y en tercer lugar, la economía. Ese era el triángulo del sistema que se ideó para enfrentar esto. Ahora, Panamá es un país que tiene una economía dolarizada, es un país que no tiene banca central. El presidente Cortizo, como una decisión política del gobierno, tomó la determinación de no aumentar impuestos. Por un lado. Tomó la determinación de
desarrollar una fuerte política de preservación de la salud pública de tal manera de fortalecer nuestro sistema para poder enfrentar esta situación, esta calamidad mundial. ¿A cuánto ascendió la inversión del gobierno en cuanto a la pandemia? Bueno, nada más en términos sociales, alrededor de 2.500 millones de balboas al año. Y en términos de inversión en salud pública, superaron los 4.000 millones de balboas. Pero el tema es el siguiente. Si tú no tienes la posibilidad de imprimir papel moneda, porque Panamá no tiene banca central, así que no podemos imprimir papel moneda, no podemos recurrir a la maquinita, como claro, se dice popularmente. El presidente decidió no aumentar los impuestos. La manera de poder enfrentar esta calamidad, esta situación... ¿De dónde salió el dinero? Bueno, pues tuvimos que recurrir a los empréstitos internacionales, aprovechando que teníamos capacidades para poder endeudarnos por las condiciones económicas de Panamá. Credibilidad crediticia. Credibilidad crediticia, y eso nos permitió acceder a recursos para poder enfrentar la caída de los ingresos corrientes. Los ingresos corrientes el primer año cayeron cerca de 5.000 millones de balboas, 4.977 millones de balboas. Así que los ingresos corrientes fueron cayendo, pero las demandas fueron aumentando para poder enfrentar esta situación. Ahora, en ese momento había capacidad para endeudarse. ¿Cómo estamos ahora cuando hace falta 2 meses para terminar este gobierno? Nuestras capacidades como economía nacional es una economía sólida. Es un país que tiene recursos importantes. Además, Panamá es un país, la sociedad panameña es resiliente. Y nosotros tenemos, la relación deuda-Producto Interno Bruto de Panamá sigue siendo una relación deuda-PIB de las más bajas del mundo. Nuestra relación deuda-PIB es el 57%. El Producto Interno Bruto de Panamá para el cierre del año 2023 fue de 83.000 millones de dólares. Eso significa que tenemos una relación deuda-PIB relativamente baja. Hay países como Costa Rica, como Guatemala, como China, como Italia, como Estados Unidos, que tienen una relación deuda-PIB mucho en condiciones distintas y peores a las nuestras, arriba del 120%, pero arriba del 80%. Nosotros todavía estamos en esa relación deuda-Producto Interno Bruto en el 57%. Pero se ha venido sosteniendo, doctor Colamarco, que el gobierno venidero, es decir, el que pueda surgir a partir del mes de julio, va a enfrentar muchos problemas económicos, una situación caótica, de mucha crisis. ¿Qué hay de cierto en esto? Porque pareciera que en este país no hubiesen pasado cosas y en el foro se quieren, digamos, evadir temas tan cruciales como la pandemia, como los efectos de la guerra de Ucrania con Rusia y los propios efectos de los huracanes, también el cambio climático. Es correcto. Panamá realmente le enfrentó, la administración Cortizo enfrentó estas situaciones de una manera que yo llamo orgánica. Insisto, la salud, lo social y la economía. Y permitió a través de un plan de reactivación económica que una vez pasada la primera etapa de la pandemia, la economía panameña creciera. Claro. En el año 2021 la economía panameña creció en el 14%, en el año 2022 creció al 10%, en el año 2023 cerramos al 7%, salvo Guyana. Panamá fue de los países de la región el país que más creció. Y con la más baja inflación, ¿no? Y con la más baja inflación. La inflación de Panamá está en el 1.6%, una de las inflaciones más bajas del mundo. Por eso digo que a veces en Panamá tenemos una visión un poco fatalista de nuestra vida. Y eso afecta nuestra autoestima. Nosotros debemos tener una autoestima
elevada porque tenemos Pero parece esas que hay gente que capacidades. trabaja para que el pueblo panameño tenga esa baja estima. Y hay quienes pretenden desconocer los efectos de la pandemia, es decir, las perturbaciones que a nivel global y a nivel nacional tuvo la pandemia. Y algunos dicen, no, pero eso es un pretexto. No es un pretexto, es una realidad. El 99% de los panameños y del mundo fue afectado por la Ahora, por la dígame una pandemia. cosa, doctor Colamarco. Cuando comienza el gobierno del presidente Cortizo, habían serios déficits fiscales, había un hoyo fiscal muy grande, se hereda una deuda que de casi 15.000 millones de la administración anterior, una administración que había prácticamente perseguido a sus anteriores, a sus antecesores. ¿Por qué el gobierno del presidente Cortizo no sancionó a esas personas, no aplicó la misma medida? Bueno, efectivamente había un déficit fiscal amplio, había una deuda superior a los 17.000 millones de dólares de ese periodo. Y se emprendió la tarea de ordenar la casa. Apenas llegó la administración Cortizo, primero hubo que identificar las cuentas por pagar no registradas. Siempre hay cuentas por pagar, porque los gobiernos se suceden unos a otros, claro. O sea, es un proceso. Claro. Y ese proceso transiciona de un gobierno al otro. El tema es no tener las cuentas claras. Así que hubo que encontrar cuáles deudas existían y no estaban registradas. Claro. Y avanzar en ese proceso. Y el otro componente que habría que resaltar es que hubo proyectos que habían quedado abandonados. Y fue necesario intervenir legalmente, intervenir administrativamente, intervenir en términos de lograr acuerdos incluso con empresas aseguradoras para poder desbloquear esos proyectos y poder llevarlos adelante y ejecutarlos, como por ejemplo la Ciudad de la Salud, como por ejemplo el Hospital del Niño, como por ejemplo el Hospital Amador Guerrero, como por ejemplo una cantidad de centros de salud que quedaron abandonados, una cantidad de proyectos sin terminar, por ejemplo, el estadio Juan de Móstenes de Arosemena, por ejemplo, que estuvo abandonado sin usarse desde el año 2005, claro. Y abandonado por cerca de 12 años. Y así, una serie de obras que hubo que sanear y reactivar para poder ejecutarlas. Considerando también que durante un año y un poco más, todos esos proyectos estuvieron suspendidos. Claro. Porque la pandemia afectó, repito, al 99% de las personas, al 99% de las empresas, y hubo que suspender ciertas actividades, ciertos proyectos por ese periodo. Así que año y medio esos proyectos no pudieron avanzar. Claro. Pero una vez reabierta la economía, una vez superada la primera etapa de la pandemia, porque todavía el COVID existe, todavía hay personas que tienen... No con la fuerza de antes, no con la fuerza de antes, porque el gobierno se ha preocupado por vacunar a, 5 vacunas. Todo el mundo está vacunado. Todo el mundo en Panamá está vacunado. Se han inoculado cerca de 9 millones, casi 10 millones de inoculaciones de la vacuna, de 5 vacunas y las mejores vacunas. No fueron cualquier vacuna las que la administración, el gobierno panameño contrató para Panamá. O sea que hubo que salvar vidas, hubo que suspender proyectos. Una vez terminada la primera etapa de la pandemia, esos proyectos se reactivaron y ahora se están inaugurando proyectos. Claro. El presidente 2 y a veces hasta 3 veces por semana desarrolla giras de trabajo comunitario. Lleva 167 giras de trabajo comunitario, cerca de 800 actividades, claro. y en muchas de ellas se inauguran obras importantes. Bueno, recientemente inauguró estadios deportivos, inauguró la interconexión entre la cinta costera y Amador, claro. Y así sucesivamente va inaugurando proyectos, centros de salud, puentes. Hay un programa que se llama Puentes para el Progreso, que son puentes modulares, ensamblables y lanzables que se ubican en áreas de difícil acceso. En este momento hay cerca de 43 de esos puentes del plan Puentes para el Progreso que ya están instalados, y en total son 100 puentes para el progreso que están contratados para ser ubicados en estas áreas de difícil acceso, donde un puente significa un cambio sustancial positivo para la vida de esas comunidades. Doctor Colamarco, 7% crecimiento,
7% de desempleo, 1.5% de recesión. Es decir, toda la dinámica y toda la información que usted nos brinda. ¿Por qué Fitch entonces nos ha disminuido el índice de riesgo? Bueno, es una cosa extraña, ¿no? Porque las calificadoras de riesgo generalmente no emiten sus opiniones en periodos electorales. Es una regla no escrita. Es algo sospechoso, ¿no? Y obviamente hay intereses que empujaron, para mí, es una opinión personal, a que decidieran emitir su opinión rebajando nuestra calificación a BB más estable, en una circunstancia que no es normal. Ellos generalmente esperan después de las elecciones para emitir. Y los principales índices que permiten llegar a esas conclusiones son buenos para Panamá. Por eso nuestros números macroeconómicos son positivos. Crecimiento económico, relación deuda-PIB, inflación, son datos. Llama la atención esto, ¿no? El desempleo. Panamá tiene una desocupación del 7%, es decir, tenemos casi 2 millones de panameños ocupados, 1.900.000 y tantos mil, casi 2 millones de panameños están ocupados en este momento. Es decir, regresamos a la cantidad de ocupados que teníamos antes de la pandemia. Pareciera un fallo dirigido a generar algún efecto. Claro, de hecho es muy extraño que en una calificadora de riesgo mencione candidatos políticos. Es muy difícil, muy raro que lo hagan. Ahí hicieron mención de temas estrictamente electorales. Claro. Y el otro componente obviamente es el tema de la mina. Claro. El tema de la mina tiene un impacto y bueno, lo discutimos, incluso en debates. Nosotros, de hecho, aquí en CERTV, yo recuerdo el 23 de octubre del año 2023, nosotros hablamos de las posibilidades de los efectos de un cierre desordenado, un cierre apresurado de la actividad minera, en el caso de lo que nos ocupa de la mina en Donoso. Claro. Y cuáles iban a ser esos efectos. Y uno de ellos podía ser que las calificadoras considerasen el rechazo del contrato, del nuevo contrato y de la mina en sí, de la actividad en Donoso, como un elemento, como un factor negativo para los efectos del peso que tiene en el análisis del riesgo del riesgo país. Claro. En los temas de seguridad jurídica, etcétera, etcétera. Sin embargo, realmente, desde mi perspectiva, los indicadores macroeconómicos de Panamá son superiores a los indicadores macroeconómicos de otros países de la región. Que no han sido calificados aún. Incluso de América Latina. Claro. Que no han sido calificados aún, que los calificarán después. Obviamente, para mí hay un trasfondo de otra naturaleza. Extraño en este. Podríamos concluir, doctor Colamarco, señalando que ese panorama de caos, de crisis, que según algunas voces heredaría este gobierno a la administración venidera, ¿no es tal? Yo siento que es una coyuntura crítica en un mundo que es distinto al que tuvimos hace pocos años o meses atrás. Claro. En una sociedad microfragmentada donde todo es mucho más complejo que antes y que requiere un enfoque diferente para poder enfrentar estas situaciones que vienen complejizadas por la coyuntura, por las perturbaciones de la pandemia, por las perturbaciones de la guerra, por las perturbaciones del cambio climático y por esta microfragmentación que requiere una visión de más largo plazo y con perspectivas de entender cuáles son nuestras capacidades y nuestras ventajas como país y como sociedad, que son muchas. Claro. Y nuestra propia riqueza. Panamá tiene riqueza que otros países no tienen. Panamá tiene, miren, el 35% del territorio panameño está protegido por leyes
de reservas forestales, parques nacionales, 35%. Claro. El 50% de nuestro mar territorial también está protegido. Esta administración, la administración Cortizo, aumentó las coberturas de preservación de nuestros ecosistemas. Claro. El 32% del territorio panameño son comarcas indígenas. Ahí también están protegidas esas áreas. Claro. En fin, el 68% de nuestro territorio tiene cobertura boscosa. Panamá es uno de los 3 países carbono negativo. En estos días el presidente de Guyana, en una entrevista con la BBC de Londres, cuando le preguntaron que por qué estaban explotando sus yacimientos de gas y sus yacimientos de petróleo, y que si eso no afectaba el ambiente, el presidente de Guyana le dijo: nosotros somos un país, uno de los 3 países del mundo carbono negativo, como lo es también Panamá, 3 países, y tenemos una protección de nuestro ecosistema, pero esos hidrocarburos y ese gas nosotros lo vamos a explotar para beneficio del desarrollo de nuestro país, porque nosotros somos sumideros del CO2 de las grandes potencias industrializadas, y nosotros somos filtros de esos sumideros. Lo mismo es Panamá. Claro. Panamá es sumidero de aquellos países que no tienen esta cobertura como la tiene Panamá. Repito, Panamá es uno de los 3 países en el mundo carbono negativo y tiene estas coberturas que acabo de señalar. Panamá tiene perspectiva. No es fácil. Pero no es fácil, no es porque es Panamá, es porque la coyuntura global es distinta y tenemos que adaptarnos, adaptar nuestro modo de pensar, tener una visión mucho más amplia y ser más creativos. Estamos en la época de la 4ª revolución industrial. Y creer un poco más en nosotros mismos. Creer en nosotros mismos, subir nuestra autoestima. Panamá es un gran país, Panamá es un país de grandes posibilidades y está demostrado. Pasamos la pandemia, esa etapa de la pandemia, y Panamá creció como ningún otro país en América Latina. El desempleo está, repito, en el 7%, y podemos, ahora, el golpe de la mina sí es un golpe. 40.000 empleos entre directos e indirectos, y muchas empresas que fueron subcontratistas de la mina. Obviamente eso tiene un impacto y tiene una situación que debe ser analizada y resuelta de manera inteligente en el mejor interés nacional. Siempre el interés nacional por encima de cualquier interés particular. Pero hay algo que a mí me llama la atención, y vamos a concluir. Me gustaría que concluyéramos con un comentario suyo sobre esto. Hay quienes venden la falsa idea de que Panamá, aquí todo está mal, que esto es un desastre, que aquí todo el mundo es corrupto, todo el mundo es ladrón. Sin embargo, todos los malls están llenos. Hay una cantidad de autos que dice cosas muy concretas de las capas medias panameñas. Las inversiones, usted se puede meter por muchas avenidas de las afueras y va a encontrar movimientos de tierra, gente invirtiendo, gente haciendo cosas. Yo no creo, ¿verdad?, que un país que proyecta una situación de caos como la que dicen algunos esté receptando tanta inversión afuera. ¿Usted cómo ve esto? Hay actividad económica en Panamá que se nota a nivel nacional. Nuestras posibilidades de salir adelante son mejores que en otros países, pero no por eso es que debemos nosotros quedarnos en que, bueno, como otros no están tan bien como nosotros, no hagamos nada. Tenemos que actuar, intervenir, para tener esa capacidad de ampliar las oportunidades en el seno de la sociedad panameña, o sea, construir una mejor sociedad, materialmente más equitativa, políticamente más democrática, Me parece que hay muchas esperanzas que van quedando. Por ejemplo, estos 8 carriles que se están abriendo entre Arraiján y Panamá le abren esperanza a la gente de Panamá Oeste. Bueno, ahí no solamente están los 8 carriles desde el Puente de las Américas hasta Arraiján, ahí estamos hablando de ese proyecto que ya está por terminar, estamos hablando del viaducto de La Pesa, que también está por terminar. Si pasan por ahí, ustedes pueden ver que ya empalmó la superestructura, claro, que debe llevarnos hasta
pasar el Espino, cosa que va a ser un proyecto que va a hacer que permita la fluidez vehicular. Claro. Hay 3 intercambiadores, el intercambiador entre la autopista, entre el Centenario y la carretera panamericana, el intercambiador que va hacia el área económica especial Panamá-Pacífica, la antigua base de Howard. Está el intercambiador que va de la autopista hacia también la Panamericana. En fin, hay una serie de proyectos. El metro, la línea 3 del metro de Panamá, que el que va hacia el oeste, ve que todos estos proyectos, que son 6 o 7 proyectos que se están ejecutando a la vez, multimillonarios, van a tener respuestas para la gente, no solamente en términos de su movilidad, sino también en el crecimiento y la dinámica económica de toda el área oeste de la provincia del oeste y de la República de Panamá. Yo quiero insistir sobre el tema de la deuda, solo para que eso no quede duda. Proporcionalmente, la deuda que del periodo 2019-2024 es menor que la deuda de los 2 periodos anteriores, proporcionalmente. Y quiero decir otra cosa. El gobierno panameño, la administración Cortizo, tomó medidas anticíclicas. ¿Qué significa medidas anticíclicas? En un ciclo en caída, producto de las perturbaciones de las cuales ya hemos hablado, hubo que tomar medidas anticíclicas para mejorar y darle oportunidad al país de crecer. Y para eso hubo que endeudarse, porque de lo contrario hubiésemos tenido que aumentar los impuestos, hubiésemos tenido que tomar otras medidas que implicaban la pérdida de empleo, todavía mayor pérdida de empleo de las que hubo con las perturbaciones de la pandemia. Y al tomar estas decisiones de políticas anticíclicas y de políticas públicas en ese triángulo del que hablamos, de la salud, de lo social y de la economía, permitió que pudiéramos superar esta situación y que hubiera crecimiento económico durante estos años. Así que yo creo que hay esperanza. No es fácil, vienen momentos complejos por las circunstancias globales en las que nos encontramos, pero tenemos oportunidad de salir fortalecidos, siempre con el entusiasmo y la fortaleza que caracteriza al ser panameño. Hay esperanzas, estimados amigos. Ha estado con nosotros el doctor Benjamín Colamarco, jefe de seguimiento del Gobierno Nacional. Gracias y será hasta pronto.